SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy hablaremos de un clásico de los años 80 que cumple 40 años. Una película que giraba en torno a un mapa. Era un mapa que te llevaba al tesoro perdido del famoso pirata Willy el Tuerto. Ese es el argumento de los Goonies. Exactamente. También trataremos de complacer a Christian. A Christian le gustaba Tony Curtis, así que trajo Los caballeros las prefieren rubias y Espartaco. Bueno, Christian, en Los caballeros las prefieren rubias no salía Tony Curtis, pero no te preocupes, te lo contaremos todo sobre él para que no te vuelvas a equivocar. Charlaremos también con el hijo de Luis García Berlanga, José Luis, sobre un documental que ha dirigido sobre su padre. Y en Diligencia hacia el oeste tenemos un western con Kirk Douglas, Los valientes andan solos. Eres un gran chico. Sí, claro. El único hombre capaz de hacerse detener a fin de conseguir así ver a un amigo. Este es el resumen de contenidos y el programa comienza ya mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este sábado 7 de junio se han cumplido 40 años del estreno de Los Goonies, un clásico del cine familiar y una de las películas más míticas de la década de los 80. Por cierto, que recientemente Warner ha anunciado que ya está en marcha una secuela que reunirá a los actores originales ya adultos. El director y guionista Pozzi Ponchiroli se está encargando del guión, aunque no se sabe todavía cuándo se empezará a rodar. Nosotros ahora vamos a recordar la película original. La localidad costera de Astoria, en el estado de Oregón, recibe cada año miles de turistas que acuden a ver el pueblo donde se rodó Los Goonies. Allí visitan, por ejemplo, la casa de Mikey y Brand, la cárcel de la que se escapaba uno de los hermanos Fratelli o la playa de la escena final situada a algunos kilómetros. En la bolera del pueblo se realizan representaciones de algunas escenas de la película y hay tiendas donde se exhiben objetos del atrecho original y se pueden comprar recuerdos. Y todo ello gracias a que a mediados de los 80 el director Richard Donner y su equipo de localizaciones llegaron allí y se prendaron del lugar. Dios mío, el lugar era increíble. Tenía el puerto, tenía el río, las casas en la ladera, todo era perfecto. Era el pueblo que los Goonies necesitaban para poder salvarlo. Fue así, un enamoramiento a primera vista. Richard Donner y Steven Spielberg se habían conocido en 1973. Los dos eran por entonces unos novatos y fue Spielberg quien abordó a Donner para decirle cuánto le gustaba su trabajo en la serie de televisión La Dimensión Desconocida. Se hicieron amigos y se prometieron trabajar juntos en el futuro. Y ese día llegó más de 10 años después. Para entonces Spielberg se había convertido en el rey Midas de Hollywood y Donner en el exitoso director de Superman o La Profecía. Estos son mis amigos, los Goonies. Steven había ideado un argumento de aventuras infantiles y su amigo Chris Columbus lo había convertido en guión, pero Spielberg no quería dirigirlo. Por entonces estaba más interesado en trabajar en propuestas de corte más adulto. De hecho, estaba ya preparando lo que sería El color púrpura. Así que convenció a su amigo Donner para que se pusiera al frente del proyecto. Richard Donner y Steven Spielberg hicieron juntos el casting para encontrar a los chavales protagonistas de Los Goonies. El debutante Sean Astin fue elegido para el papel de Mikey, que con su espíritu aventurero se convertía en el auténtico motor de la película. Mikey, vámonos. Nuestros padres deben estar preocupados. Es la hora de cenar. Sí. ¡Vámonos a casa! ¿A casa? ¿Qué casa?
Dentro de unas cuantas horas ya no tendremos casa. Vamos, tíos, es nuestra oportunidad. La única oportunidad de saber si existe un tesoro. También debutaba en el cine Josh Brolin, el hijo del actor James Brolin, que se encargaría del papel de hermano mayor de Mikey. ¡Brandon! Como vuelvas a casa sin tu hermano, pienso hacerme el Hare Krishna. El Harakiri, mamá. Jeff Cohen, otro chaval sin experiencia cinematográfico, haría de Gordy, el comilón de la pandilla. Tíos, tengo hambre y cuando me hace ruido el estómago es que va a haber follón. ¡Cállate, Gordy! Y para aliviar la carga a tanto debutantes, escogió a dos jóvenes con cierta experiencia, que ya habían trabajado con Spielberg. Que Hui Kwan había sido Tapón en Indiana Jones y el Templo Maldito. Aquí sería Data, el inventor, el chaval de los gadgets. ¡Dayo cegadores! ¿Qué es eso? ¡Fenómeno! ¿A que son una gozada? Solo tienen un problema, que los pilos no dudan mucho dato. Y Corey Feldman, visto anteriormente en Los Gremlins, pondría rostro al sarcástico Bocazas. Este es el último fin de semana que los Goonies pasaremos juntos. Deberíamos acabarlo a lo grande. Fardando por el muelle, puliéndonos una pasta, trincando cerveza, pero ¡no! El hermanito mayor tenía que jorobarlo todo. Mira que catear el examen de conducir. El grupo se completaba con la debutante Kerry Green y con la hija de Keith Carradine, Martha Plimpton, dando vida a las chicas de la pandilla. Esto es ridículo. ¡Qué locura! Me siento como una canguro, solo que nadie me paga. Bran es tan cariñoso conmigo. Venga ya, corta el rollo. ¿Pero dónde estás tú en las nubes y nosotros en un sótano? Además, el contrapunto adulto y cómico lo ponía un clan familiar de delincuentes conocido como los Fratelli, con los hermanos Joe Pantoliano y Robert Davi y su feroz madre Ann Ramsey. ¡Se está comiendo mi pepperoni! ¿Quieres tu pepperoni? Muy bien, vamos a matarnos por la pepperoni. Voy a matarle. Que te guardes esa pistola. ¡Vamos! Siempre estás de su parte, mamá. Siempre le has querido más que a mí. Claro que sí. Sin olvidarnos de Slot, el hermano deforme y monstruoso, uno de cuyos descompensados ojos se movía por control remoto. Os juro que lo tienen ahí. Lo he visto. Un monstruo gigante. Lo tienen encadenado. Venga ya, cuando le dio la luz fue la pera. Está deformado. Tiene la cara como hecha un lío. Slot estaba interpretado por John Matuszak, un gigante del fútbol americano que llegó a ganar 2 Super Bowls. Tristemente, su afición a las drogas hizo que acabara de forma prematura, muriendo de un infarto a los 38 años. Richard Donner. Poor John. He died so young. Pobre John, murió tan joven, era un gigante amable, aterrador como el infierno, eso sí, yo le tenía miedo, pero luego venía, te rodeaba con su brazo y era tan dulce. Mamá Fratelli hizo que todo fuera real, le trataba como si fuera realmente su hijo. ¿Mamá? Ven con mamá, cariño, ven. Mamá ha sido mala. Oye, Slothy, puede que haya sido mala al encadenarte en aquella habitación, pero ha sido por tu bien. Los Goonies cuenta la historia de unos chicos que ven cómo la especulación inmobiliaria va a derribar sus casas. Tíos, ¿qué vamos a hacer con ese club de golf? Está arruinando a nuestros padres. Si no hacemos algo pronto, harán un campo de golf justo donde estamos ahora. Es entonces cuando encuentran en el desván un viejo mapa que señala el lugar donde se haya escondido un tesoro pirata. Imaginaos solo por un momento que este mapa nos guiara hasta el tesoro de Willy el Tuerto. Podría ser. No tendríamos que irnos de los muelles de Gun. El mapa les lleva hasta un viejo restaurante cerrado, pero hay un problema. La familia Fratelli se ha instalado allí. Si solo lo abren en verano, ¿qué hace abierto en otoño? Veis, no hay de qué asustarse. No son más que 2 tíos que van a comer al restaurante. Sí, pero ¿y si no van a comer? ¿Y si son traficantes de droga? ¿Traficantes de droga? ¡Una mierda! Burlando a los criminales, lograrán entrar en el restaurante y descubrir el camino que lleva al tesoro. Os dije que había un pasadizo. Es el principio de un túnel. Mirad. Y penetrando en ese túnel llegarán a un fabuloso mundo subterráneo lleno de pasadizos secretos, cuevas, trampas y aquaparks improvisados donde vivirán la mayor aventura de sus vidas. Los Goonies tiene de todo: aventura, comedia, acción, un toque de terror, otro de inocente romance, un comienzo propio del cine policíaco. Todo ello filmado por Richard Donner con un ritmo frenético y emocionante y sin apenas efectos especiales.
tan solo hay 18 planos con trucajes. Nunca pensé en la película como una fantasía o un cuento de hadas. Es una aventura real que les ocurre a unos chicos de Astoria que se llaman los Goonies. El director rodó la película de forma cronológica para que los chicos se fueran metiendo cada vez más en el papel. Todos vivían juntos en un motel y pronto se hicieron buenos amigos. La camaradería que se creó entre los jóvenes actores ayudó a la película, ya que los chicos se sentían cómodos improvisando y la química entre ellos funcionaba maravillosamente. Eso sí, Donner tuvo que armarse de paciencia. Lo único que puedo decir sobre trabajar con niños es que cada noche pensaba en el suicidio. Quiero decir que es la cosa más difícil que he hecho nunca. Individualmente eran maravillosos, divertidos, los más cariñosos del mundo, pero los juntabas y te volvían loco. Aunque hay que decir que también hubo algún problemilla que otro. Corey Feldman, Bocazas y Martha Plimpton eran los únicos que no se llevaban bien entre ellos. ¡Qué listo eres! ¡Cuánto me alegro de que uses el cerebro! Sí, yo por lo menos lo tengo. Eres un estúpido Bocazas. ¿Ah, sí? Sí. Corey Feldman. Marta y yo tuvimos una pelea. Era la primera vez que me pegaba con una chica y ganó ella. Era mucho más alta que yo. Además, era una chica dura de las calles de Nueva York. Era como... Hay muchas curiosidades en torno a la película, os vamos a contar unas cuantas. Steven Spielberg no solo hizo labores de producción, también dirigió la segunda unidad en algunas escenas. Y hay una secuencia en concreto que también tiene mucho que ver con él. Habla de una vez, quiero que nos lo cuentes todo. ¿Que lo cuente todo? Cuéntalo todo. Está bien, hablaré. En tercero llevé una chuleta al examen de historia. En cuarto robé el tupé de mi tío Max y me lo pegué en la cara. Es la escena en la que los Fratelli atrapan a Gordy y este empieza a confesar todas sus travesuras. Pero lo peor que he hecho nunca fue una vez que vomité en casa y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta y subí al gallinero y entonces empecé a hacer un ruido así. Y luego la tiré por encima de la barandilla. Esa broma en realidad la hizo Spielberg de niño y ya lo había contado en una entrevista en televisión unos años antes. Antes de ir al cine hicimos una mezcla con queso parmesano, pan, leche, guisantes y crema de maíz y lo metimos en una bolsa. Hacia el final de la película empezamos a hacer ruidos de arcadas y exprimimos toda la bolsa sobre el patio de butacas que estaba abajo. Esto causó una reacción en cadena, la gente empezó a vomitar, pararon la película y encendieron las luces. Fue una locura. El barco pirata que aparece en la película fue construido a escala real siguiendo el modelo del barco de la película El Halcón del Mar, de Rolf Flynn. Medía más de 30 metros de largo y muchos de sus elementos pertenecían a la atracción Piratas del Caribe de Disneylandia, que estaba siendo remodelada en aquella época. Mikey, ¿crees en serio que hay un tesoro? Andy, el barco entero es un tesoro. Richard Donner no permitió que los chicos vieran cómo se construía el barco. Quería que fuera una sorpresa. No dejé que los chicos vieran el barco. Estaba prohibido. El día de la toma ellos caían al agua y lo hacían mirando a la cámara. No tenían ni idea de lo que había a sus espaldas. Sabían que había algo, pero no sabían cómo era. El director quería que sus reacciones fueran reales cuando se filmara la escena, pero Josh Brolin arruinó la toma. Nos metimos en el agua, gritaron acción, me di la vuelta y solté ¡hostia puta! Entonces Richard Donner cortó y me gritó: eres un Goonie, no puedes decir eso. Tuvieron que repetirla y claro, sus reacciones ya no fueron tan genuinas. Más curiosidades. Ahí llegan los padres. Allí están. ¿Dónde están mis hijos? En la escena final de la playa, muchos de los padres y familiares que llegan para abrazar a los protagonistas son los familiares reales de los actores. Y en esa misma escena, Richard Donner hace un cameo a lo Hitchcock. Es el policía que descubre a los niños en la playa. Por los clavos de Cristo. Si son esos Goonies. Pero si hace un minuto no estaban. Pues ahora sí, Dan. Llama a Harvey. Por último, en otra escena de la película se dice esto. ¡Es lo más increíble que he visto jamás! Más increíble que cuando Michael Jackson entró en tu casa para ir al baño. Vale que Michael Jackson no entró en mi casa, pero su hermana sí. Pues bien, Donner sorprendió a los chavales trayendo al rodaje de visita a Michael Jackson,
que además invitó a todos a un concierto en primera fila de la gira que estaba realizando. La película fue un éxito más que esperado. Corey Feldman. Todos sabíamos que iba a ser un éxito. Eran Spielberg y Richard Donner. El tráiler que la anunciaba decía: de los creadores de Superman, Tiburón, La Profecía, E.T., En busca del arca perdida. Ese era el anuncio que pasaban en los cines y todo el mundo estaba deseando verla. Con el tiempo, Los Goonies se ha convertido en una de las películas de culto de la década de los 80. Y aún hoy en día sigue fascinando no solo a los nostálgicos, sino también a las nuevas generaciones que la ven en las plataformas de televisión. Como decía Jeff Cohen, el actor que daba vida a Gordy, es una película de los 80, por supuesto, pero su aventura, sus ingredientes y la relación que hay entre los chicos son eternos. Para mí, esa es la magia que tiene la película. Jeff Cohen, junto a Kerry Green, fueron los únicos de los Goonies que no tuvieron una larga carrera cinematográfica tras la película. De hecho, Cohen sigue vinculado a la industria del entretenimiento, pero como abogado. Los demás, en cambio, han triunfado en el mundo del cine. Josh Brolin es una de las estrellas actuales del cine americano. Ke Huy Quan ganó el Oscar hace un par de años por la película Todo a la vez y en todas partes, y tanto Martha Plimpton como Corey Feldman o Sean Astin han participado en decenas de películas. Sean Astin era, por ejemplo, Sam Sagaz, el hobbit que acompañaba a Frodo en la trilogía del Señor de los Anillos. Dejamos a los Goonies porque llega el momento de nuestro juego de las películas. Estas son las 3 que tenéis que adivinar hoy. ¿Dónde encontró ese pájaro? En el patio de ejercicios, señor. ¿Qué clase de pájaro es? Un gorrión. Debe necesitarse mucha paciencia para maestrarlo. ¿Me puedo quedar con él? Creo que lo voy a permitir. Pero no abuse, Stroke. Hay otra cosa. Necesito alpiste. ¿Alpiste? Sí. Dudo mucho que haya en nuestro almacén. Me tomé la libertad de pedir un poco. Está en correos. Si suspendo tu test. Eva. ¿Algo malo? No lo sé. ¿Crees que puedo ser desconectada porque no funciono tan bien como debería? Eva, desconozco la respuesta a tu pregunta. La decisión no es mía. ¿Por qué lo decide alguien? ¿Hay alguien que te pruebe a ti y que pueda desconectarte? No, no lo hay. ¿Por qué a mí sí? Solo tenéis que seguir 3 reglas muy sencillas. Primera, nunca infravaloréis a un contrario. Esperad lo inesperado. Segunda, hacedlo fuera. Nunca empecéis nada dentro del local, a menos que sea absolutamente necesario. Y tercera, sed amables. Venga ya. Si alguien viene aquí y se caga en tus muertos, quiero que seas amable. De acuerdo. Bueno, pues vamos con las respuestas. En el primer diálogo oíamos a Burr Lancaster en El hombre de Alcatraz, la historia real de un preso que empezó criando a un gorrión y acabó convertido en un famoso ornitólogo. John Frankenheimer dirigió esta película en 1962, El hombre de Alcatraz, con música de Elmer Bernstein. La segunda era una película ya de este siglo, Es Máquina, el debut como director de Alex Garland en el año 2014. En ella, Alicia Vikander era un androide que tenía que pasar el test de Turing. La música de Es Máquina era de Geoff Barrow, miembro del grupo Portishead. Y terminábamos con Patrick Swayze, jefe de seguridad de un bar de carretera, enseñando a sus chicos cómo comportarse con los clientes violentos. La película era De profesión duro, estrenada en 1989
y la versión del Roadhouse de los Doors, que suena de fondo, está interpretada por Jet Halley, un guitarrista y bluesman ciego que murió prematuramente a los 42 años y que tiene también un pequeño papel en la película. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Esta semana, en concreto el día 3 de junio, se cumplió el centenario del nacimiento de Tony Curtis y nosotros, para celebrarlo, vamos a recordar su historia y su carrera. Mucha gente no lo sabe, pero él fue el primero. Antes de que llegara Marlon Brando o de que James Dean, Paul Newman o Elvis Presley levantaran pasiones, allí estaba Tony Curtis, el primer ídolo cinematográfico de las jovencitas en la década de los 50. Están apuesto. Un pimpollo moreno con cara de ángel que las volvía locas. No se deje engañar por mi manicura, señor. Me crié en un barrio llamado el Arca de Noé. ¿Sabe usted por qué? Porque si no te movías por parejas, no te movías. Es cierto, Tony Curtis creció como un pandillero en las duras calles del Bronx neoyorquino, un destino de probable delincuente del que le salvó la Marina. Dígame una cosa, ¿por qué se alistó en la Marina? Cuando era niño fui víctima de la propaganda más perversa del mundo. Esta propaganda era el cine. Desde muy pequeño, Tony soñaba con ser como sus ídolos, Cary Grant y Errol Flynn, y como el ejército era lo más heroico que tenía a mano, decidió alistarse. Seguro que posee usted el tórax más sexy de toda la Marina. Sí, eso sí. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial, pero lo cierto es que Tony nunca llegó a entrar en combate. Verá, la Marina requisó el hotel para la instrucción de oficiales y yo les proporcionaba el entretenimiento. Su buen porte hizo que le seleccionaran para el taller de teatro de la Armada y allí le picó el gusanillo de la actuación. Al terminar la guerra no tardó en dar el salto a Broadway, donde un cazatalentos de la Universal se fijó en él. ¿Qué vacante hay para un joven con tan excepcionales dotes? Por entonces la Universal preparaba a una serie de jóvenes actores con el fin de convertirles en galanes cinematográficos, un grupo en el que también estaban Rock Hudson o Clint Eastwood y cuyo principal trabajo consistía en hacerse fotos en traje de baño jugando con las starlets en la piscina. Hasta que un día el director Robert Siodmak le vio y decidió darle un papelito en su película El abrazo de la muerte. Tony se marcaba un mambo con Ivonne de Carlo, no pronunciaba una sola palabra y su nombre ni siquiera aparecía en los títulos de crédito, pero el primer paso estaba dado. A partir de ese momento se le pudo ver en un sinfín de películas, en su mayoría de aventuras, en las que el actor lucía mallas medievales, mostraba el torso desnudo o vestía túnicas árabes. Yo era un instrumento del estudio en ese momento. Iba de película en película y lo único que me importaba era crearme una personalidad cinematográfica, ganar experiencia. Y eso solo se consigue haciendo películas. Desde el primer momento el joven Tony Curtis causó sensación entre el público femenino. A menudo era elegido en esas tontas votaciones de las revistas como el actor mejor peinado o el moreno más destacado. El departamento de publicidad del estudio se dedicaba a fomentar esa imagen. Me enviaban a diferentes cines donde había muchas chicas jóvenes esperando a que les firmara autógrafos. El estudio hacía que me confeccionaran trajes y camisas que solo estaban hilvanadas. Luego contrataban a algunas chicas y éstas se lanzaban sobre mí y me arrancaban la ropa. Y siempre había allí una cámara para sacar la foto que luego se publicaba con el titular de "Las fans arrancan la ropa a Tony Curtis". Cualquier cosa valía para atraer la atención. La película Trapecio, en la que lucía mallas circenses, fue quizá su primer éxito personal y, según contaba, toda una escuela de actuación para él gracias a su compañero en esta película, Burt Lancaster. Burt fue uno de los mejores actores que he conocido. A su lado aprendí mucho en los 4 meses que duró el rodaje y gracias a él comprendí de qué iba esta profesión. A partir de ahí, solo hacía falta encontrar la película adecuada para que Tony diera el salto al estrellato. ¿A dónde quieres ir? Hasta lo más alto de la cima, ¿comprendes? De donde nadie pueda bajarme, hacerme sombra o decirme: ratón, ratón, tráeme un paquete de cigarrillos. Yo no quiero las obras de nadie, quiero estar entre los más grandes. No fue hasta que hizo esta película, Chantaje en Broadway, en la que daba vida a un agente de prensa sin escrúpulos, cuando la crítica empezó a considerarle algo más que una cara bonita.
Con Fugitivos consiguió la única nominación al Oscar de su carrera. Sidney Poitier y él eran dos presos que se fugaban encadenados el uno al otro. Solo en una cosa me llevas ventaja, y es que cuesta tanto trabajo verte cuando no hay luz. Pero puedes oírme, así que escucha. Vamos juntos hacia el norte o damos la vuelta y andamos los 20 kilómetros que hay hasta la calle de los muertos. Luego llegarían la exitosa Operación Pacífico o Los Vikingos, al lado de Kirk Douglas. ¿Dónde está Morgana? En el castillo de Allena. ¿Te atreves a volver aquí para decirme eso? No. Necesito de ti y de tus hombres para tomar el castillo y tú de mí para que te guíe a través del mar. Y por fin la película que le consagraría definitivamente. Yo me llamo Josephine. Y yo Daphne. Saxofón y contrabajo. Me alegro de veros, hijitas. Nos habéis salvado la vida. Billy Wilder confió en él para la que acabaría siendo una de las mejores comedias de la historia del cine, Con faldas y a lo loco. Por cierto, que durante muchos años a Tony se le atribuyeron unas declaraciones despectivas sobre Marilyn Monroe. Era una expresión que se supone dije yo, que besar a Marilyn era como besar a Hitler. Es mentira, nunca dije eso. El actor reconocía que la actriz tenía una magia especial, pero que era un tormento trabajar con ella. Lemon y yo llegábamos temprano, a las 6:30. Nos poníamos nuestros vestidos, nuestras medias de seda y nuestros zapatos de tacón. 45 minutos de maquillaje, 25 de peluquería. Y a las 9 llegábamos al plató listos para rodar, pero Marilyn no aparecía hasta las 12. Para entonces nosotros solo queríamos un sitio donde sentarnos y quitarnos los zapatos. Los 60 fueron buenos años para Tony Curtis. ¿Y tú qué hacías? Cantar canciones. ¿Pero qué trabajo hacías? Ese es mi trabajo, y recitar poemas. Poemas. También sé hacer magia. ¿Magia? Quizá pueda hacer desaparecer a los romanos. Gracias a películas como esta, Espartaco, y a otras como Taras Bulba, La carrera del siglo, o un proyecto por el que peleó arduamente y que a la postre resultaría uno de los personajes más intensos de su carrera, el estrangulador de Boston. Tony sabía que su imagen de galán era un impedimento, así que se hizo una sesión de fotos muy caracterizado, casi irreconocible. Cuando el director descubrió que era él en realidad el tipo de las fotos, decidió darle el papel. A partir de ahora, ninguna mujer de la zona del Gran Boston puede sentirse segura. En realidad, las mujeres nunca estaban muy seguras con Tony Curtis cerca. El actor era un conquistador nato con tendencia a liarse con sus compañeras de reparto, incluida la propia Marilyn Monroe o Ana García Obregón, a la que conoció durante el rodaje de la película Otelo, El Comando Negro, a principios de los 80. La única protagonista femenina con la que no tuve un romance fue Jack Lemmon. Janet Leigh, la actriz de Psicosis, fue su primera esposa con la que formó uno de los matrimonios ideales del Hollywood de los 50. Janet Leigh y Tony Curtis han venido aquí para el Festival de Cine. Quiero que hagan un papelito en mi película. La actriz Jamie Lee Curtis es hija de ambos. Tras su divorcio, Tony celebraría otras 5 ceremonias más que le proporcionaron en total 6 hijos. En los 70 llegó la decadencia. La serie de televisión Los Persuasores mantuvo un par de años su popularidad, pero en el cine nadie quería contratarle. ¿Hay algo para hoy? Nada. Gracias. Además, Tony tenía serios problemas con las drogas y el alcohol. Las adicciones derivaron también en diversas neurosis. Debería usted hacerse visitar por un buen médico. Lo hice. Pasé 6 meses en Viena con el Dr. Freud. Tony Curtis aseguraba que llegó a gastarse verdaderas fortunas en psiquiatras. Su caída en picado continuó durante toda la década de los 80. Se siente mal. Lo que ocurre es que no puedo recordar las cosas. Es duro, muy duro. Desde luego. Tony contaba que todas las películas que hizo por entonces, en su mayoría infames, servían solo para pagar sus adicciones. Por fin un día tomó una decisión radical. A partir de este momento el bar queda clausurado. El actor se sometió a una cura de desintoxicación que le llevó bastante tiempo, pero que al fin dio buenos resultados. He aprendido una lección muy importante. He superado una grave enfermedad. Soy alcohólico y adicto a las drogas, y eso casi me mata. Yo creía que era alguien con una voluntad débil, pero las investigaciones científicas han demostrado que se trata de una enfermedad incurable que solo se supera con la abstinencia. Por eso doy gracias a Dios por seguir vivo y ser capaz de combatirla.
Durante aquellos años de lucha contra sus vicios y por mantener una carrera a flote, Tony se volcó en una terapia que también le ayudó mucho. Como le decía su amigo Kirk Douglas en Espartaco, hay momentos para la lucha y momentos para el arte. Eleva nuestras almas. Tony le hizo caso y se dedicó a la pintura, arte en el que alcanzó un nivel profesional. El cine, en cambio, cada vez iba quedando más de lado. Hago películas de vez en cuando, pero ahora no estoy tan interesado en el cine como lo estoy en pintar. A partir de mediados de los 90 apenas si se dejó ver en unas pocas películas y siempre en papeles pequeños, en buena parte por una cuestión de pura coquetería. Los únicos papeles que me ofrecen son de ancianos y me niego a hacerlos. Tal vez, si me ofrecieran papeles de anciana, lo haría. También se mantenía alejado de la coca y el alcohol. Pero no lejos de una chica bonita. Eso nunca. En 1998 celebró su sexto y último matrimonio con una modelo nórdica 45 años más joven que él. Fue ella, Jill Van der Berg, la que le acompañó y le cuidó hasta el día de su muerte, el 29 de septiembre de 2010, a la edad de 85 años. Tony Curtis pidió que en su ataúd metieran un ejemplar de su novela favorita, Anthony Adverse, de la cual había sacado su nombre artístico, ya que su verdadero nombre era Bernard Schwartz. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. El próximo lunes 9 de junio se celebra la cuarta edición de los Premios Berlanga de Humor, unos galardones en donde José Mota recibirá el premio de honor. Los Premios Berlanga de Humor se entregan en el Palacio de Linares, el lugar donde se rodó Patrimonio Nacional. Nosotros queríamos también recordar a Luis García Berlanga y lo vamos a hacer charlando con su hijo, José Luis García Berlanga, que presentó en el pasado Festival de Málaga el documental Berlanga fanáticamente contradictorio, porque ese fue uno de los rasgos de la personalidad de Berlanga, el ser profundamente contradictorio. Es su primera definición de sí mismo. Realmente lo que pasa es que él no le da vergüenza reconocer que es contradictorio, que es pornógrafo, que, o sea, es una persona que decía como se sentía, lo que decía sin ningún tipo de complejo. Pero contradictorios somos todos. Y él usó la contradicción para sus personajes. Los personajes podían ser miserables y héroes al mismo tiempo, ¿no? Está en la naturaleza humana. Y yo creo que todos somos contradictorios, lo que pasa es que él lo decía abiertamente. ¿Has visto al verdugo? Sí. La verdad es que parece una persona normal. Si yo me lo encontrara en el café o en el cine, no diría que es un verdugo. ¿Y a mí que me cae simpático? Sí. Pregúntale a este si le es simpático. La verdad es que tenía, aunque él presumía de vago, nunca paró de hacer cosas. De tener ideas y cosas que nunca se llegaron a hacer. Como, por ejemplo, La ballena. Escrito por Berlanga y Rafael Azcona. Un par de pícaros inmigrantes se embarcan en un estrambótico viaje desde Hamburgo a España con una ballena muerta que han comprado, pensando en ganar algo de dinero exhibiéndola y utilizándola para el contrabando. Normalmente es porque no hay producto, no te lo producen, porque no levantas el dinero, como pasa hoy en día. Pero bueno, eso, había más de 60 proyectos que nunca pudo realizar. Yo llevo años oyendo definir berlanguiano y realmente cada definición es diferente. Lo que sí tenemos todos claros es ver una situación y decir esto es berlanguiano, que ya tiene mérito, ¿no? Un decreto ley, implantación a nivel nacional del portero sereno electrónico. ¡Qué nivel! No jodas, Jaime. Extinción de porteros, porteras, vigilantes, justo los que no son más fieles, eliminados así, de un plumazo. Es que los industriales son la leche. Mi padre retrató, decían que es el gran cronista del siglo XX, pero lo que hace mi padre y luego con mi padre Rafael es el retrato de los españoles, más que de los individuos españoles del siglo XX. La cárcel es el mejor sitio para hacer negocios. Antes con Franco se iba a las cacerías y ahora se aprovecha el pasado político. Es una cosa que decimos todos y en la prensa constantemente. ¿Qué habría hecho Berlanga cada vez que cualquier cosa
de Ábalos o de lo que sea, ¿no? Yo creo que lo que decíamos antes de la palabra berlanguiano, el término berlanguiano, las situaciones berlanguianas han superado a Berlanga hoy en día y además van tan rápido, ocurren tantas cosas que no sé. Seguro que si le pilla con 30, 40 años, tenía mucho talento, habría hecho algo. Poniéndonos en la mentalidad del Berlanga que hemos conocido, yo creo que estaría hastiado de lo que ocurre hoy en día. O sea, El verdugo es una obra maestra. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. Bienvenidos también, ¿no? La vaquilla es muy buena, la escopeta, pero Plácido está hecha en un... O sea, es muy buena película. He sacado todo lo de la cartilla y ni metiendo mi paga extraordinaria llega. Le he pedido dinero a tu hermano, pero él no quiere saber nada. ¿Cómo que no? Julián, ven aquí. Conmigo no contar. Ven, que no, que yo no tengo dinero. Tienes que darte cuenta, si no pago ahora mismo, seguro que nos embargan el motocarro, hombre. Mañana te lo devuelvo, te lo juro. Hay que verla un día en pantalla grande, os lo recomiendo, porque todos hemos visto el cine de mi padre en pantallas pequeñas, en la tele. Pues es alucinante y te quedas, yo me acuerdo, te ríes y acabas y te quedas con una patada en el estómago tremenda. Pero luego es que cinematográficamente está hecha en un estado angelical, como reconocía él mismo. O sea, que no hay nada que se desperdicie en cualquier plano de esa película. A él le encantaba la soledad, le gustaba mucho la soledad, pero le encantaba la soledad de, como él dice, estar en las calles de Nueva York. Esa es mi soledad favorita, era su ciudad favorita también. Yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Él era muy tímido, pero al mismo tiempo no paraba de hablar. Y dice que era porque si había silencios, creía que era su culpa. Tenía un sentimiento de culpa de que si no hay silencios es porque no estoy siendo interesante a la persona. ¿Te quieres callar? ¿Pero por qué no te retiras? No me retiro? Tienes la carnicería, tienes a tus hijos criados. ¿Por qué te haces mala sangre? Te va a salir una úlcera en el estómago. Además, déjame a mí en paz. Díselo a él. Él tocó 1000 cosas, le gustaba todo, era un gran curioso y eso pues provocó el resultado final de ser el cineasta que fue. Mari Carmen, 15 años, 3 veces. Aurora, 23 años, 12 veces. ¿Pero de qué es la colección? Pero si son pelos de coño. La poesía la hemos descubierto, sabíamos, pero la hemos descubierto cuando se murió. O sea, realmente no paró de escribir poesía y escribía desde los 17 años, hay cosas desde los 17, 16 años. Siempre la misma historia, somos incomprendidos. El tío dándome el reloj me dijo, maestro... Pero ya sentado en la silla y con los hierros en la... Sí, aguarde, maestro, me dijo, tome un recuerdo y perdone que haya tenido que molestarle a estas horas. Aquí, pare, la raza degenera. La arquitectura fue su gran pasión. Me encantaba, estaba lleno de libros de arquitectura. Cuando viajábamos lo que encantaba descubrir el edificio de tal arquitecto. Pero como dice ahí, chocó con las matemáticas. Los yanquis han venido, les salero con 1000 regalos. Y a las niñas bonitas van a seguirlas con aeroplano. Él tenía un gran estudio en casa. Toda la planta de arriba era de él. No tiraba nada. Y de hecho hay hasta las cartas que escribía él de niño con 7 años, de las cartas de la División Azul. Lo guardaba todo, guardaba hasta el plástico de bolitas por si algún día podían servir para envolver algo cuando eran novedad en ese momento. Y de hecho ahora está todo junto en la Filmoteca, ¿no? Todo huele a sucio. Sí, habrá que limpiar un poco, airearlo, que entre el sol, los papeles están húmedos. Los cuadros parecen premios de una exposición nacional de bellas artes. Las plantas no tienen ni la más mínima dosis de clorofila. Y los muebles son muy incómodos. Y la pensión 80 pesetas por persona con derecho al agua de la fuente de la salud. Yo creo que mi padre seguirá en la historia y se le estudiará que cualquiera de estos historiadores o científicos del cine tendrán el poder hacer 20.000 análisis sesudos que a él le molestarían mucho, pero encontrará hasta tus historiales médicos, todo lo guardaba. Recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra, ole mi tía. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? La película que os traigo hoy es diferente a todas las que han pasado por esta sección. Aunque recrea un esquema típico del western y su protagonista es el clásico vaquero honrado con un profundo sentido de la justicia, la acción no transcurre en el lejano siglo XIX, sino en los años 50 del siglo XX, en una época mucho más moderna. Se trata de Los valientes andan solos, estrenada en 1962, una película que conecta con ese western crepuscular que en aquellos años se abría camino en el género, aunque en su caso no son ya personajes asistiendo al final de una época, la del viejo oeste, sino una mirada amarga y llena de nostalgia hacia un tiempo irrecuperable que acabó muchas décadas atrás. Aquí no es el ferrocarril el que trae el progreso que lo cambiará todo, sino que el vaquero ha de lidiar con aviones, helicópteros y autopistas llenas de coches. Los valientes andan solos está dirigida por David Miller y protagonizada por Kirk Douglas, y como curiosidad os diré que fue la primera banda sonora importante de uno de los grandes compositores cinematográficos de toda la historia, como fue Jerry Goldsmith. Kirk Douglas lo dijo en más de una ocasión. De todas las películas que he hecho, es mi favorita. Fue una película muy importante para mí. Los valientes andan solos fue un proyecto personal suyo de principio a fin. Él fue quien leyó la novela de Edward Abbey, El vaquero indomable, y se enamoró de su personaje protagonista. ¿No tiene ningún documento de identidad? No, ninguno. No se puede ir por el mundo sin documentos de identidad. ¿Cómo va a demostrar quién es usted? Me basta con que yo lo sepa, y lo sé perfectamente. Está bien. ¿Dónde vive? Donde me sienta a gusto. ¿Trabaja? Sí. Cuido vacas. Este orgulloso anacronismo es un vaquero ferozmente independiente, amante de la libertad y de los horizontes abiertos. Al hombre del oeste le gusta el campo libre. Odia las vallas. ¿Has visto cuántas vallas está levantando? Y los letreritos que ponen: prohibido cazar, prohibida la entrada, prohibido acampar, propiedad particular, cerrado, acotado, alto, siga la flecha, muérase. Aunque ya no vive en la época del lejano oeste, es el clásico vaquero errante, incapaz de sacrificar su libertad por amor o por la tranquilidad de una familia y un hogar. Porque soy un hombre solitario hasta lo más profundo de mi ser. Y un hombre así es un tipo inadaptado. La única persona con quien puede vivir es consigo mismo. Y lo único que de veras ama es poder vivir a su modo. Un hombre así no dejaría vivir en paz a una familia. Un personaje lleno además de un inocente optimismo. Kirk Douglas otra vez. Usually I play villains. I play hard characters. A menudo interpreto villanos o personajes duros porque me parecen más interesantes. Creo que la virtud no es fotogénica, pero este personaje puede que sea el primer hombre absolutamente puro e ingenuo que interpreté. Es un personaje que está fuera de su tiempo unos 100 años. Al comienzo de la película vemos a un jinete cabalgando por una pradera como en tantos y tantos westerns, pero al pasar una loma se topa con una carretera llena de coches que circulan a toda velocidad. No tengas miedo. ¿Qué diablos está haciendo? A lomos de su yegua, Kirk Douglas recorre los paisajes de Nuevo México con un objetivo. Va en ayuda de un viejo amigo. Leí en un periódico que Paul había sido condenado a un par de años de cárcel. Me puse en camino el mismo día. No puedes hacer nada para ayudar a Paul. Ni siquiera te permitirán verle hasta el día de visita. Y para entonces ya lo habrán trasladado a la penitenciaría. Casi siempre hay modo de ver a un preso. Y el modo lo encuentra logrando que le encierren a él también. Su intención es ayudar a su amigo y fugarse juntos de la poco vigilada cárcel local, antes de que les trasladen a una prisión estatal. Tomaste parte en una pelea. Te darán a lo sumo 30 días. ¿Vas a exponerte a pasar 5 años en una penitenciaría? 30 días no, Paul. Me han dado un año. ¿Un año? Sí, agresí a la autoridad. Le pegué a un policía. ¿Cómo se te ocurrió semejante disparate? No me dejaban entrar. Me parece que es posible escabullirse cortando solamente un barrote por aquí.
¿A qué hora apagan la luz? Sin embargo, a la hora de escapar, su amigo se echa atrás. Tú tienes que irte, lo sé. A mí no me importa quedarme porque tengo a 2 personas esperándome ahí fuera. Algo por lo que vale la pena volver. Si me fugara esta noche, tendrían que pasar el resto de su vida huyendo a mi lado. Sí, entiendo. Te has civilizado más que yo. No te preocupes por mí. Un hombre solo viaja más deprisa. A partir de ahí comienza el segundo bloque de la película. El vaquero honesto e indómito se ha convertido en un fugitivo. ¿Ves aquel macizo? Hay una buena subida. Cuando lleguemos al otro lado estaremos a salvo, pequeña. En su vida será perseguido y acosado por hombres, vehículos y hasta por helicópteros. Patrullen por el Cañón del Oso. Es el cañón grande que hay al sur. Busquen a un hombre que va a pie, llevando de las riendas a un caballo o montado en él. Informen si distinguen algo. Cambio. Observadora Sheriff Johnson. ¿Quiere que aterricemos y lo apresemos? Inténtenlo si les es posible. Si no pueden aterrizar, vigílenlo hasta que lleguemos nosotros, ¿de acuerdo? Como decíamos antes, Los valientes andan solos es una película que pertenece de pleno a la iniciativa particular de Kirk Douglas. Él compró los derechos de la novela, se encargó de la producción, reunió al reparto, eligió al director y encargó el guión a Dalton Trumbo, el guionista que había escrito Espartaco 2 años atrás y al que Douglas había rescatado de las listas negras. Conseguí a Dalton Trumbo, le di el libro y le pedí que lo adaptara a un guión. Y ocurrió una cosa que solo me ha sucedido esa vez. El guión que entregó Dalton fue el que rodamos exactamente. No se cambió una sola palabra ni se hizo ninguna revisión. Era un guión perfecto. Dalton Trumbo solo alteró el argumento original de la novela en un punto. El libro de Abby se ambientaba en la época del reclutamiento militar de la década de los 40 y el amigo del héroe era encarcelado como objetor de conciencia. En la sociedad americana del bienestar, posterior a la guerra de Corea, ese era un tema demasiado sensible para el público y Trumbo hizo que el amigo fuera condenado por ayudar a unos mexicanos a cruzar ilegalmente la frontera. Algo que conectaba mejor con el espíritu libre y de rechazo al sistema del protagonista. No les ayudó a pasar la frontera, les tendió la mano cuando ya estaban aquí. Les escondió, les dio provisiones y les indicó dónde podían encontrar trabajo. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada, solo que es un delito. La que hay entre México y esto es la valla con la que tropezó Paul. Naturalmente no vio qué utilidad tenía y obró como si no existiera. En el reparto de la película destaca una joven Gina Rowlands en uno de sus primeros papeles en el cine, interpretando a la esposa del amigo encarcelado. El mundo en que vivís tú y Paul ya no existe. Ahí fuera está el mundo de verdad, con fronteras que separan y vallas que respetar, con leyes que es preciso cumplir. Si no os atenéis a las reglas del juego, perderéis. Lo perderéis todo. Siempre se puede salvar algo. Sin olvidarnos de un lacónico Walter Matthau dando vida al sheriff que dirige la persecución y que en el fondo admira al hombre al que persigue. Parece que estemos persiguiendo a un fantasma. Un caballo invisible, un vaquero invisible. Tírame la cantimplora, Harry. Ya no me queda saliva ni para mascar chicle. Pero en la película hay otro personaje fundamental. Es un caballo nuevo, una yegua de 3 años, de buena raza, pero medio salvaje. Aún no he podido domarla. Me gustan los caballos, me siento muy cómodo trabajando con ellos en las películas. Este además era un caballo maravilloso e interpretó su papel a la perfección, porque en sus escenas transmitía muy bien la relación tan especial que tiene con el hombre. Para mi personaje, él es como si fuera otra persona. Eres una golosa. Procura no ponerte en ridículo como hiciste ayer. Eres muy lista, verdaderamente lista, ya lo creo. La fidelidad del vaquero a su yegua representa todo cuanto le une a ese pasado mítico que añora y no la abandonará en la subida de las empinadas laderas, a riesgo de despeñarse a cada instante. ¿Con qué te diriges a ese desfiladero, eh? Creo que si soltaras tu caballo conseguirías escapar. Kirk Douglas quería que la película se proyectara en el circuito de arte y ensayo para que atrajera a una audiencia más cinéfila, pero Universal Pictures decidió comercializarla como un western más, y el agrio desencanto que desprende la película no conectó con el público normal.
Los valientes andan solos no fue un gran éxito, pero con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto. Es muy popular, por ejemplo, entre estudiantes universitarios. El problema estuvo en que la Universal no sabía qué hacer con ella y no le dio el estreno adecuado para el tipo de película que era. Fuera de Estados Unidos, en cambio, el éxito le llegó mucho antes que aquí. No solo se convirtió en un título de culto, sino que influyó en otras muchas películas posteriores, como El Rey del Rodeo, de Peckinpah, Bronco Billy, de Clint Eastwood, o Llega un jinete libre y salvaje, de Alan J. Pakula. Y es también más que probable que inspirase la novela Primera Sangre, de David Morrell, que daría pie a Acorralado, la película de Sylvester Stallone. Como el personaje de John Rambo, el vaquero de Kirk Douglas es también un héroe de guerra. Fue herido en campaña el 4 de noviembre de 1951. El día de las elecciones. Condecorado con el Corazón de Púrpura y la Cruz de Servicios Distinguidos y licenciado en el Fuerte Dix, Nueva Jersey, el 14 de febrero de 1952. Y como Rambo también, el protagonista será perseguido y acosado hasta verse obligado a usar la violencia como única salida. Al igual que Ronald Reagan era un gran admirador de Acorralado, al presidente Kennedy le encantaba la película de Kirk Douglas. En un pasaje de su libro Conversaciones con Kennedy, el periodista Ben Bradley escribió: Jackie leyó la lista de las películas que había disponibles para proyectar en la Casa Blanca y el presidente seleccionó la que todos habían rechazado por unanimidad, un western brutal, sádico y breve titulado Los valientes andan solos. Una curiosidad para terminar. El personaje de Kirk Douglas es encarcelado en la película tras forzar una pelea en un bar. Pero lo más curioso de la escena es que la pelea es contra un hombre manco. ¿Qué le pasa, vaquero? No tendrá miedo de pelearse con un manco, ¿verdad? Este tipo busca jaleo y voy a complacerle. Lo haré con un brazo detrás de la espalda. Este personaje está interpretado por Bill Rice, un hombre que perdió su brazo en la Segunda Guerra Mundial y que se ganaba la vida como extra. Había aparecido en muchas películas, por ejemplo, en Espartaco, donde hacía de... ¿a que no lo adivináis? De soldado romano al que le cortaban un brazo. Kirk Douglas le conoció allí y le dio el papel de su contrincante en la película. Gracias a aquello, al año siguiente, le ofrecieron el papel de asesino manco de la serie de televisión El Fugitivo. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Nuestro paseo semanal por las canciones ganadoras del Oscar nos lleva hoy a la ceremonia de 1997. You Must Love Me, de la película Evita, ganaba la estatuilla. Andrew Lloyd Webber escribió esta canción especialmente para la película, uniéndose de nuevo con el letrista Tim Rice, con el que 20 años atrás había creado el musical teatral basado en la vida de Eva Perón. Desde finales de los años 70 fueron más de 10 los intentos frustrados para llevar Evita al cine, intentos que siempre tropezaban con algún obstáculo, empezando por el continuo veto de la administración argentina. Actrices como Olivia Newton-John o Michelle Pfeiffer sonaron como candidatas en distintos proyectos, pero al final fue la actriz que más lo persiguió la que se hizo con el papel. Nos referimos a Madonna, que es quien interpreta You Must Love Me. Os dejamos con ella y nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo para todos. Chao. Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess what I'm feeling.
frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Why are you at my side? How can I be any use to you now? Give me a chance and I'll let you see how nothing has changed. Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say, scared to confess what I'm feeling, frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. You must love me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.